Nunca vamos a resolver todos los misterios que hay. No solo los muchos enigmas históricos siguen sin resolverse, sino los muchos que seguro surgirán en el futuro. El avión de Malasia MH370 es un buen ejemplo. Con nada concluyente después de semanas de búsqueda, nunca vamos a descubrir su destino. En esta lista hay algunos de los misterios menos conocidos del mundo, que sin embargo siguen siendo imposibles de resolver. En el 10º puesto tenemos el raro caso de Shanina Isom. En 2009, Shanina Isom, de 28 años de edad, fue trasladada de urgencia a una sala de emergencia en Memphis, Tennessee, después de experimentar un ataque de asma. Poco después de esto, Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón que empeoraba a pesar del tratamiento médico. Más tarde, de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección por estafilococo o por algún tipo de trastorno de la piel de tipo eczema. Debido a eso, se le dio más tratamiento, pero las cosas fueron de mal en peor. Las costras se estaban formando en todo el cuerpo y estaba perdiendo peso rápidamente. Los médicos de Memphis se quedaron atónitos, y le comunicaron a Shanina, y a su familia, que probablemente tendría que vivir con esta extraña enfermedad por el resto de su vida. 2 años más tarde, todavía en busca de respuestas y una cura, Shanina visitó el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Especialistas de allí determinaron que sufría de una enfermedad desconocida, que la llevó a producir 12 veces el número normal de células de la piel en sus folículos pilosos. Esto causó que le crecieran uñas en lugar de pelo. Los doctores en Johns Hopkins todavía están tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Isom se toma actualmente 25 tipos diferentes de medicamentos, pero todavía no está cerca de ser curada. El cráter Patonsky. En 1949, el geólogo Vadim Kolpakov partió en una expedición hacia Siberia, sin darse cuenta de que estaba a punto de descubrir uno de los misterios sin resolver más extraños del mundo. Como Kolpakov viajó a un territorio casi inexplorado, la gente local y Yakut le advirtieron de no seguir, explicando que había un mal en lo profundo del bosque que hasta los animales lo evitaban. Lo llamaron el nido del águila del fuego y afirmó que la gente empezaría a sentirse mal cerca de él y algunos dirían que simplemente desaparecerían sin dejar rastro. Pero un hombre de ciencias como Kolpakov no se dejó intimidar por estas historias. Aún así, incluso él se encontró atónito para explicar lo que encontró en lo profundo de los bosques siberianos. Un cráter gigante, del tamaño de un edificio de 25 pisos, se alzó de entre los árboles. De cerca se parecía a una boca del volcán, pero Kolpakov sabía que no había habido volcanes en la zona durante al menos un par de millones de años. Este cráter parecía relativamente recién formado. Kolpakov estima que tendría alrededor de 250 años. Esta fecha ha sido apoyada por estudios posteriores de crecimiento de los árboles cercanos. Curiosamente, los árboles también parecen haber experimentado un período de crecimiento acelerado similar a la observada en los bosques alrededor de Chernobyl. Desde el descubrimiento del cráter, ha habido muchas teorías sobre por qué, o quién, podría haberlo creado. Algunas personas, incluyendo Kolpakov, han especulado que podría haber sido formado por un meteorito, aunque el cráter no se parece a ningún otro cráter que haya dejado algún meteorito conocido. Otros están convencidos de que se trataba efectivamente de un volcán. Muchos incluso creen que hay un ovni escondido debajo del cráter. En 2005, una expedición se puso en marcha con la esperanza de encontrar algunas respuestas, pero entonces llegó la tragedia. El líder de la expedición murió de un ataque al corazón, a pocos kilómetros de distancia del sitio. Los lugareños estaban convencidos de que el mal que irradia ese cráter fue el que lo llevó a la muerte. Las taulas de Menorca. Las taulas son megalitos antiguos que están en la isla española de Menorca, se parecen mucho al famoso Stonehenge. Se cree que las taulas fueron erigidas por los antiguos habitantes de la isla en algún momento después del año 2000 a.C. No hay pruebas concretas de por qué las estructuras fueron construidas o por qué solo se encuentran en Menorca, y no en cualquiera de las islas vecinas. Naturalmente, las teorías abundan. Algunos creen que las piedras simbolizan un templo de algún tipo. Waldemar Fenn, un arqueólogo alemán, ha señalado que todas las taulas dan al sur, lo que lleva a especular que se erigieron como un monumento religioso para medir el movimiento de la luna.
Su teoría se conoce como la teoría de la luna taula. Desafortunadamente, la teoría de Fenn solo se podría aplicar a 12 de los 13 taulas intactas. Esta no coincide con el megalito que se encuentra en el lado norte de la isla. La verdadera razón de la construcción de las taulas sigue siendo desconocida. El bote de Bouvet Island. Bouvet Island ha sido descrito como uno de los lugares más aislados del planeta. La masa de tierra más cercana es la Antártida, y está a más de 1700 kilómetros al sur. Nunca ha sido habitada esa isla, e incluso la vida vegetal es insostenible allí, lo más probable es que nadie nunca pueda habitarla. Sin embargo, cuando una expedición británica llegó de Sudáfrica en 1964, descubrieron un bote abandonado en una laguna en la isla. No muy lejos del barco habían diferentes objetos: los remos, madera, un tambor, y un depósito de cobre. El barco estaba en buenas condiciones, pero la expedición no pudo encontrar el rastro de ningún pasajero. El barco no tenía marcas identificables en él y por lo tanto no se podía rastrear en cualquier empresa nacional o de envío. Aún más extraño, es que cuando otra expedición fue enviado a la isla Bouvet 2 años más tarde, el bote salvavidas se había desvanecido. Todos los demás objetos que se encontraban cerca de él también habían desaparecido. Hasta la fecha nadie sabe cómo llegó allí el barco o lo que pasó con la gente que estaba en ella. Las luces Sdalen. En 1997, Harald Dale estaba acampando con su familia en el valle de Sdalen, Noruega. Justo después de las 6:30 horas, una noche, Harald salió a lavarse los dientes cuando notó algo extraño. 3 luces en una formación de triángulo estaban parpadeando en el cielo oscuro. Las luces solo flotaban allí, la intensidad de su brillo iba cambiando con cada parpadeo. Harald entró corriendo a llamar a sus hijos para que lo vieran. Unos minutos más tarde, las luces desaparecieron. Harald se había convertido en una de las muchas personas en presenciar el misterioso fenómeno conocido como las luces Sdalen. Este fenómeno de las luces se remonta al siglo XIX. Han sido vistas brillar en diferentes colores, incluyendo azul, rojo y amarillo, y se han observado flotando a poca distancia por encima de la Tierra o cruzando el cielo a gran velocidad. Las luces eran particularmente activas durante la década de 1980, con un máximo de 20 informes de testigos presenciales cada semana. Los científicos han estado estudiando las luces durante años, pero aún tienen que llegar a una explicación ampliamente aceptada. Las teorías incluyen el polvo ionizado, las partículas de combustible en el aire, y, naturalmente, los ovnis. El incidente de Mayerling. En enero de 1889, el descubrimiento de 2 cuerpos en un pabellón de caza rural en las afueras de Viena sacudió al mundo. El archiduque de Austria-Hungría, el príncipe Rudolf, y su amante, la baronesa Marie Betsera, lado a lado yacían en una cabaña en el pueblo de Mayerling. Habían sido asesinados a tiros. El misterio que rodea su muerte comenzó cuando el padre del príncipe Rudolf, el emperador Francisco José, puso una orden para que la tragedia se encubriera. Esto fue probablemente debido a que Rudolf estaba teniendo una aventura con Betsera a pesar de estar casado con una princesa belga. Con el fin de mantener el asunto en secreto, incluso después de que los 2 amantes murieran, el cuerpo de Marie Betsera se llevó y enterró en secreto en la iglesia. La iglesia no permitiría un funeral apropiado para una víctima de suicidio, nadie ni siquiera mencionó que esta era una posibilidad. En cambio, el rumor que se extendió fue que Rudolf había sido envenenado por sus enemigos. Sin embargo, el emperador más tarde dijo al Papa que sospechaba que Rudolf podría haberse suicidado y matado a Betsera durante un ataque de locura temporal. El Papa permitió que se hiciera un entierro católico. Solo después de que el emperador murió en 1916, los verdaderos detalles de las muertes de la pareja salieron a la luz. Para entonces, ya había muchos rumores extravagantes sobre el incidente. Más de 100 años después, la especulación no se ha detenido. Las teorías incluyen asesinato-suicidio, un asesinato por motivos políticos, o un encubrimiento de familiares, después de que Betsera disparara a Rudolf hasta la muerte después de una pelea de borrachos. Es probable que las 2 únicas personas que sabían la verdad fueron las que murieron. La mansión Redpath. Otro misterio centenario es el ocurrido en 1901, el asesinato de Ada Maria Mills Redpath y su hijo, Clifford, en su lujosa mansión de Montreal. Ada era una viuda muy rica que sufría de artritis reumatoide.
Su hijo, en cambio, era tan saludable como un caballo y estaba en el proceso de preparación para hacer el examen de la barra canadiense. Un periódico especula que Clifford no podía manejar el estrés del examen y mató a su madre antes de suicidarse. Otro periódico afirmó que la viuda Redpath sufría de insomnio severo, tanto que ella trató de quitarse la vida. Cuando su hijo intervino, fue disparado accidentalmente hasta la muerte por su propia madre. Lo raro es que el forense escribió en su informe sobre el caso los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen. En dicha prueba, el informe concluyó que Clifford era un epiléptico y debía haber tenido un episodio de locura temporal el día que él y su madre murió. Aún más extraño es el hecho de que la policía nunca fue llamada a la mansión. La tragedia ocurrió un jueves por la noche y en menos de 48 horas se realizaron los entierros. En cuestión de semanas, la vida en el barrio reanudó su rutina habitual. Nadie mencionó los asesinatos nunca más. La mansión Redpath sigue siendo uno de los misterios más fascinantes en la historia de Canadá. Foo Fighters. El término Foo Fighters se aplicó a varios avistamientos de ovnis que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra observaron luces extrañas en el cielo y objetos de plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea estaba volando Hurricane, un avión de combate, sobre Francia, cuando se dio cuenta de dos extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego hasta que se dio cuenta de que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que hacía mientras estaba en el aire. No importa lo mucho que lo intentara, el piloto no pudo evadir las luces. También notó que guardaban un espacio aún entre ellos mientras lo perseguían. Solo después de varios kilómetros desaparecieron de su vista. Este extraño incidente se produjo apenas 4 meses después de que los infantes de marina en las Islas Salomón dijeron haber visto una formación de más de 150 objetos de color plateado corriendo a través del cielo. Los marines observaron que los objetos hacían un ruido extraño y que no tenían colas o alas como los aviones. Toda mención de los avistamientos fue suprimida hasta que la guerra se acercaba a su fin. Los primeros informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944. El misterio del faro de Eilean Mor. En 1900, las únicas almas que viven en la isla escocesa de Eilean Mor eran 3 fareros. El día después de Navidad, una nave de abastecimiento llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los fareros no los estaban esperando en el pequeño muelle de la isla. Después de soplar el cuerno de la nave y lanzar una bengala, aún no había actividad en la isla. Un guardián del faro de reemplazo llamado Joseph Moore fue enviado finalmente a investigar. A medida que subía las estrechas escaleras que conducen al faro, Moore recordó haber sido golpeado con una sensación de temor sin nombre. Mientras se acercaba a la puerta, vio que estaba cerrada con llave. Pisando con cuidado en el interior, también se dio cuenta de que 2 de las 3 chaquetas impermeables, que por lo general se mantienen en la sala, no estaban. Al llegar a la cocina, se encontró con los restos de una comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar. Los fareros no estaban en ninguna parte. La investigación adicional reveló las inscripciones inquietantes en el registro del faro. La entrada del 12 de diciembre fue escrito por un guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Marshall afirmó que la isla había sido golpeada por los vientos severos, peor que todo lo que había experimentado en su carrera. A pesar de que el faro fue lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta, Marshall escribió que el guardián principal, James Ducat, era muy tranquilo. El tercer guardia, William MacArthur, era un marinero experimentado y un famoso peleador. La entrada del registro termina anotando que él había estado llorando. Furter registró que la tormenta continuaba rugiendo por unos días. Estando seguros en su faro, los 3 hombres habían comenzado a rezar. La última anotación decía: la tormenta terminó, mar en calma. Dios está por encima de todo. Aunque el faro era visible desde la cercana isla de Lewis, ninguna tormenta fue informada en la Eilean Mor durante los días señalados en la entrada de registro.